Apreciados amigos, queridos, gente linda, donde quiera que se encuentren, que la paz, el amor de Dios les acompañe. Para mí, su servidor Gabriel Moreno, motivo de alegría, decirles bienvenidos a Lecciones de Esperanza, donde juntos somos abrazados y bendecidos por el amor y las bendiciones de Dios. En esta ocasión estamos abordando la lección número 11, Morando en la Tierra. La vida en comunidad puede ser un espacio para que se presenten en muchas ocasiones diferencias y tensiones. Y esto especialmente es cierto al revisar un espacio de comunidad como lo es tal vez la iglesia, donde nos encontramos personas con diferentes entornos, de diferentes raíces, con diferencias económicas, y todos nos encontramos allí con un propósito, y es que buscamos trabajar juntos con un propósito común. Al estudiar el capítulo 22 en el libro de Josué, se nos muestra cómo surgió un malentendido entre el pueblo. Al principio del libro de Josué, él ordenó a las tribus del este que cruzaran el Jordán y ayudaran a sus hermanos en la conquista, junto con las tribus que estaban al oeste del Jordán. Ahora, cuando ese objetivo ya se había cumplido, estaban ellos en libertad de regresar a su territorio. Sin embargo, en el proceso de regreso a su tierra, al llegar a los límites del Jordán, ellos construyeron un altar que despertó preocupación entre las tribus que estaban al este del río. Miramos también que algo interesante, Josué afirma que las tribus del otro lado del Jordán habían cumplido de forma completa con las orientaciones dadas por Moisés y también por el mismo Josué. Todo esto mostraba una importante dedicación y sacrificio en favor de la causa común de Israel. Lucharon junto a sus hermanos durante todo ese tiempo, lo que significaba aproximadamente unos 6 o 7 años de lucha, imagínense eso. Aunque sus esposas e hijos estaban lejos y permanecieron al otro lado del río Jordán, aún con todo eso, ellos decidieron luchar lealmente junto a sus hermanos, afrontando las amenazas que son propias de la guerra, como las heridas o la misma muerte. Estas acciones daban fe de la importancia de la unidad de la nación y también como familia que ellos tenían en Dios. También preparaban el camino para una historia posterior que buscaría siempre, como era el plan original de Dios, que se mantuviesen unidos. En ninguna manera era parte del plan original, de parte de Dios, que algún elemento geográfico, como en este caso pareciera ser el río Jordán, llegase a definir la identidad de la nación o llevara a que algunos de ellos abandonaran su culto, que debería ser un culto común, en unidad al único Dios. El plan divino era que ellos nunca llegasen a olvidar que eran una nación elegida por Dios para ser guiada por Él y cumplir su propósito. Josué nos presenta la única manera en que esa fidelidad había sido posible, la fidelidad de los israelitas para pelear juntos. Y esta fidelidad se debía a que los israelitas, en realidad, más que servirse unos a otros como compatriotas israelitas, ellos lo que estaban haciendo era sirviendo a Dios. Cuando ellos fueron a luchar, dijeron, vamos a luchar por lo que Dios nos ha pedido. Dios era quien les había encargado esa misión. Y encontramos este mismo principio en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos a prestar un servicio no para los hombres, sino como trabajaran para el mismo Dios. Cuando leemos Efesios 6:7 se nos dice de la siguiente manera: hagamos las cosas no para los hombres, sino para Dios. A menudo enfrentamos desafíos y dificultades que pueden desanimarnos y tentarnos a abandonar la lucha. Sin embargo, podemos invocar el poder del Señor, quien promete estar con nosotros y nos capacita para hacer lo que Él nos pide. Si mantenemos nuestra vocación superior ante nosotros, mis apreciados, podemos estar motivados siempre para seguir adelante a pesar de los inevitables desafíos y tal vez desalientos que lleguen a venir a nuestra vida como parte de nuestra existencia humana en pecado. Hablamos de las acusaciones. A diferencia del versículo 1, en el capítulo 22, en el que las tribus del lado oriental son denominadas de la manera habitual como rubenitas, gaditas, ahora en el versículo 9 se utiliza una expresión diferente.
se dice los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés. Esto contrasta con los otros israelitas, por lo que pareciera allí que se está refiriendo a un grupo de personas que ya no pertenecían o que tal vez no sentían que pertenecían al resto del pueblo de Israel. En la narración, en el versículo 12 del capítulo 22, aparece la expresión toda la congregación, cuando hablaban de cuando fueron a marchar como en función de guerra. Allí se refiere únicamente a las 9 tribus y media que estaban en el lado occidental del Jordán. Esto nos muestra o subraya una ruptura que pareciera se estaba produciendo en estos dos grupos. De hecho, la cuestión que presenta el relato es si las tribus del lado oriental del río podrían ser consideradas israelitas. Mis queridos, podríamos esperar una conclusión tranquila de esta historia. Sin embargo, la tensión surgió cuando se informó que las tribus del este habían levantado un altar junto al Jordán. El texto no ofrece aquí ninguna razón para esa iniciativa, ni describe la función que tendría ese altar o la actividad específica relacionada con él. Esa ambigüedad acerca del significado de ese altar se acrecenta si nosotros observamos algunos recuerdos del primer cruce del Jordán, en los capítulos 3 y 4, donde todo Israel entró por la ribera del Jordán para cruzar hacia Canaán. Pero ahora en este momento o en esta ocasión, una parte de Israel llegó hasta el Jordán para cruzar nuevamente ese río en dirección opuesta a cuando habían llegado al momento de la conquista. En ambos casos fue levantada una estructura de piedra. La primera servía de monumento conmemorativo, mientras que la segunda la perciben algunos de ellos como un impresionante altar. La pregunta que viene a la mente de ellos inevitablemente era: ¿qué significan esas piedras? ¿Era tal vez este altar el que se acaba de construir para realizar sacrificios, o tal vez era solamente un monumento conmemorativo? ¿Estaban estas otras tribus empezando tal vez de pronto a pensar o a caer en la apostasía? Mis apreciados, ese malentendido que casi genera una guerra se dio por falta de una buena comunicación. La acusación inicial de que las tribus del oriente del Jordán habían cometido una traición a la fe, que según las orientaciones del pacto deberían enfrentar una respuesta militar, se fundamentaban en simples rumores, los cuales pudieron haberse evitado si antes de hacer un monumento, los del lado oriental del río hubiesen compartido las intenciones que tenían con el resto de Israel. El hecho de no consultar con Josué, Eleazar o los líderes de las tribus, esto dio lugar al malentendido que pudo desembocar, como decíamos hace un momento, en un terrible conflicto en medio del pueblo. También hablábamos esta semana de perseguidos por el pasado. Antes de dar pleno crédito a esos rumores acerca de lo que podía ser interpretado como una declaración de independencia, las 9 tribus y medias, denominadas dos veces como los hijos de Israel, enviaron una delegación para aclarar la intención y el significado del altar. La comitiva estaba encabezada por Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, quien pronto lo sucedería tras su muerte. Finés ya había adquirido cierta notoriedad como sacerdote, ya que él puso final al libertinaje en Israel cuando se dio en ocasión de Baal Peor. Eso está en Números 25, 7 al 8. Allí se dice: lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y lo alancetó al hombre y a la mujer por sus vientres, y cesó entonces la mortandad de los israelitas. Mis apreciados, las acusaciones de las 9 tribus y media tienen su origen en 2 incidentes pasados en la historia de Israel. El primero fue un comportamiento totalmente inmoral y de apostasía que el pueblo presentó en Baal Peor, que se describe en Números 25. Y el segundo fue el caso de Acán, descrito en Josué capítulo 7. La comitiva lanzó la acusación de que Israel había cometido prevaricación, traición y rebelión. El término traducido aquí como transgresión es la misma palabra hebrea que se utilizó para describir el pecado de Acán y que aparece varias veces en el Pentateuco. Los ejemplos de Acán y Baal Peor servían como precedentes, uno por traición y el otro por rebelión.
también expresaban el temor de las 9,5 tribus de que ese acto de llegar a construir un altar que no estaba autorizado condujera a la apostasía, a la idolatría, a la inmoralidad, lo que en última instancia llegaría a provocar la ira de Dios sobre toda la nación de Israel. Pero se hablaba de una respuesta amable. La respuesta que dan los acusados es tan clara y tan directa como las acusaciones contra ellos. Las tribus que estaban siendo acusadas no respondieron precipitadamente, mis queridos, a las acusaciones que estaban levantándose contra ellos, sino que ellos, ¿qué hicieron? Escucharon en silencio y tranquilidad. Dada la gravedad de las acusaciones, su paciencia es ejemplar, ya que ilustra el verdadero significado del proverbio que dice: la respuesta amable calma la ira, pero la respuesta agresiva provoca el enojo, que nos aparece expresado en Proverbios 15:1. Luego de escuchar las acusaciones, los que estaban siendo señalados explican con calma que su altar no era para sacrificios, derribando de esta forma todas las acusaciones que se estaban llevando contra ellos. Aclararon también que la verdadera motivación era el miedo a ser separados del resto de Israel, no la apostasía. Su respuesta no dejó lugar a las dudas. Cuando sus acusadores escuchan estas razones, sienten una gran alegría, y esto reforzó la unidad de ellos como pueblo de Dios. Esta unidad se basaba en la lealtad espiritual a los requerimientos dados por Dios. Los acusadores, de forma humilde, admiten que sus conclusiones eran equivocadas y no se dejan llevar por su propio juicio. Qué importante esto para nosotros. La frase inicial que usaron en su defensa los del lado oriental del Jordán es una serie de nombres divinos que se atribuyen al Dios de Israel. Le dicen el Señor, Dios de dioses, el Señor Todopoderoso. Ellos usaron estas palabras para acompañar un juramento solemne y disipar las dudas y falsas acusaciones que casi conducen a una guerra civil en Israel. Los acusados, seguros de que Dios conocía y comprendía plenamente la situación y sus verdaderas intenciones, esperaban que la delegación llegara a la misma conclusión. Estas tribus asumieron su responsabilidad ante el Señor, invocando un castigo sobre ellos en caso de que ellos estuviesen cometiendo alguna falta como las que se les estaba atribuyendo a ellos. Seguidamente se produjo una sorprendente revelación que por un lado demostraba que la acusación carecía de fundamento. Un altar no solo sirve para ofrecer sacrificios, por lo tanto la construcción del altar no era una evidencia en sí de apostasía, como se había supuesto. Por el contrario, habían actuado motivados por el respeto reverente para con el Señor, la misma motivación de las tribus del otro lado del Jordán. Qué gran lección para nosotros hoy en cuanto a evitar hacer juicios o sacar conclusiones. Debemos conocer la verdad, a las personas, sus motivaciones. ¿Cuántos problemas y conflictos no solamente podríamos evitar, sino también hoy podríamos llegar a solucionar si preguntamos o escuchamos, y también si las acusaciones que se hacen contra nosotros las respondemos con humildad y con paciencia? También se nos hablaba esta semana de la resolución de conflictos. Esta historia de Josué en el capítulo 22 nos presenta varios principios acerca de una comunicación asertiva que puede aplicarse de manera real en nuestras relaciones humanas cotidianas, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, y nos van a brindar herramientas y ayuda para ampliar nuestras posibilidades de evitar o de resolver los conflictos que se puedan presentar. Primero, cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir o de callar nuestras observaciones y conservarlas ahí hasta el momento en que tal vez exploten. Es bueno que el pueblo de Dios no permanezca indiferente cuando los problemas aparecen o surgen. Si las tribus del este del Jordán hubieran comunicado su intención de construir un altar conmemorativo, hablando de su temor de ser separados, todo el asunto podría haberse evitado. Segundo, aunque uno esté convencido de que está en lo cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadamente. Las tribus del oeste del Jordán se apresuraron a creer en un rumor que llegó a sus oídos y concluyeron erróneamente que las tribus del este habían apostatado. Tercero, se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Las tribus del oeste del Jordán estaban dispuestas a renunciar a parte de su asignación
para dar cabida a las otras tribus si este hecho podía llegar a generar alguna discordia. Estaban dispuestos a todo eso. Cuarto, cuando te acusen, ya sea falsa o justamente, da una respuesta amable que aleje la ira. Responder a una acusación con otra nunca conducirá a la paz. Intentemos comprender antes de intentar ser comprendidos. Y quinto, alegrémonos y bendigamos a Dios cuando se restablezca la paz. Es maravilloso ver que la congregación israelita principalmente experimentó una alegría genuina cuando se enteraron de la verdadera motivación de las 2 tribus y media. Ellos no estaban como tan orgullosos ahora de su opinión errónea, lo que les permitió a ellos ceder y admitir que se habían equivocado. En resumen, debemos cumplir nuestra palabra, como hicieron los israelitas, de luchar con sus hermanos, y al hacerlo es necesario hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. También, hermanos y apreciados, busquemos siempre la dirección de Dios y la información necesaria antes de actuar o sacar conclusiones. Y el escuchar con atención y humildad nos puede ayudar a evitar conflictos y a aprender y a responder de la mejor manera. Vamos a orar. Bendito Dios, habitamos en comunidad. Permítenos en ese habitar ser instrumentos de bendición, de unidad, de ayuda. Permítenos ser sabios en lo que pensamos, en lo que expresamos, Señor. Ayúdanos a no sacar conclusiones, Señor, equivocadas, sino a mirar a los otros con amor. Gracias porque aquí hay muchas lecciones para nosotros. De lo aprendido, permítenos ir a practicarlo para mejorar nuestras relaciones con la familia, con la iglesia, con la comunidad donde estamos y de esa manera mostrarte a ti un Dios de amor, de unidad, de misericordia y de perdón. Bendice a cada persona que ve y escucha este contenido en cualquiera de las áreas de su vida donde necesite tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo inmenso y te esperamos en el nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.